Mientras mi vecino tomaba merca una noche de verano, soñé que mis amigas asesinaban a un extraño, la sombra de aquel hombre que nunca nos deja de perseguir. En las manos de ellas, la sangre formaba palabras. Las interpretaciones son disparos que ponen a prueba nuestras habilidades de francotiradoras. Soy experta en lucirme en mala puntería, pero tengo suerte. Ayer hablé con un amigo escritor que sobrevivió a los 90. Me gritó: la literatura no morirá jamás, es pura profecía. Algún día eso a vos te va a pasar. Entonces escribí sobre posibilidades y derrumbes vinculares. Comprobé que adentro tengo un cúmulo de restos arqueológicos que nadie quiere encontrar. En mi carta astral Plutón estaba rompiendo las bolas a Marte. Me lo leyó mi vecino mientras tomaba merca una noche de verano. Interpretar los astros puede ser literatura. Eso me pone un poco bien arriba. Tengo otro detalle. No me voy a hacer vegana, sorry. Ante tanta divagación, ¿cómo sostenés tu propio cráneo? ¿Qué sucede con la potencia anímica y los 180 km por hora a los que deseas manejar tu vida? ¿Aguantás romperte la cabeza? Las X se despejan con los movimientos. Para la lógica siempre fui muy tonta. Para la intuición, una nena maravilla. Con nosotros, aquí en Restos Diurnos, llegando al final, y por ser el final no es menos importante, quien nos acaba de leer un poema, Sab Alegre. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Me alegro. Las posibilidades... O sea, contundente, está bien. Me gusta. Sí, veníamos justo en el ascensor hablando con Santiago de seguridad. Así todo tan bien, pero bueno, sí, qué sé yo. Acá andamos, hay que seguir. El bien como protocolarmente hablando sería. Sí, como para no tirarlo tan para abajo, ¿no? Claro. Pero complicado. Pero bueno, hay... sería fugas, como para estar mejor. Sab, ¿de dónde es el poema que nos acabas de compartir? Este poema está en un libro que editamos el año pasado con una editorial que se llama Materiales Explosivos, que es una editorial de Córdoba. El libro se llama Alguien baila cerca de nosotros y reúne un trabajo mío, una obra poética como del 2021 al 2024. Estamos en el 2025, ¿no? Sí, ahí va. Sí. Son como 4 años más o menos de poesías que están generalmente siempre en formato fanzine o en plaquets, porque digamos yo me autoeditaba y era como como soy un poco más de ese palo también. Entonces, bueno, laburamos un poco con lo que era mi archivo y le dimos formato libro. Excelente. Este es el del que la presentación es como el disco de Fabio, ¿no? Sí. Sí. Claro, el flyer es la etapa de del disco de Fabio. De Leonardo Fabio, me gusta mucho Leonardo Fabio. Por eso compartiste el flyer con... Y no, pero tengo un amigo, o sea... lo que hablábamos antes, viste, de arrancar, de esto de la literatura, que es un laburo tan íntimo y tan ermitaño, pero que no sé, tuve como la fortuna siempre de rodearme de gente, ya sea de la literatura, de otro palo, amigos artistas. Y cuando fue la presentación del libro, era como esto, o sea, mis amigos, che, hagamos algo, te hacemos el flyer, y vino mi amigo Matías, que hoy hay una muestra en Reyerta, paso el chivo, de las ideas impúdicas, se llama La electricidad de los días, una muestra colectiva. Ahora están ahí les chiques. Y mi Mati dice, che, hagamos el flyer, pero tengo una idea, y es la tapa, me dice, de el disco de Leonardo Fabio. Entonces la novia de Mati, la Jime, que es artista visual, y VJ, dice, no, yo lo hago. Bueno, hicimos la produ, muy divertido. Como todo también entre amigos, ¿viste? Buenísimo. Como es. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo funciona con la poesía o con el arte en general? Bueno, y supongo que estás conforme, estás contenta con este libro, con esta presentación, un trabajo, son varios años. Sí.
Sí, esto lo presentamos en diciembre del año pasado. Y con los chicos de la editorial, en un momento me habían tirado, che, laburemos con tus cosas. Y yo dije, no sé si tengo ganas. Y después dije, bueno, sí, vamos. Y fue un mes re intenso. Habrá sido un mes de correcciones, de editar, de darle forma, de discusión también, de corrección de poemas, ¿no? Como laburar con ellos también eso. Desencuentros y encuentros también, decir esto se toca, esto no se toca, pero fue un laburo que estuvo bueno, sobre todo uno de los chicos también, vos, Sergio es uno de los editores, él es escritor también, entonces bueno, también fue como laburar con un escritor, con Augusto, que es más editor que escritor, ¿no? Entonces fue como laburar intenso y estuvo bueno. ¿Lo disfrutaste entonces? Sí, fue un mes de demasiado de todo. Mientras venía la foto y el fondo rosado, estabas haciendo los últimos toques del libro. Sí, era eso, digamos, el último toque del libro se dio, no sé, era como, che, faltan, danos 3 poemas más. No, chicos, esto no es así. Y después me decía, si tenés cosas. Y también fue como volver a encontrarme con una escritura del año 2020, y fue regroso eso, porque también fue volver a encontrarme quizás con otra identidad de escritora, ¿no? ¿Cuándo empezaste a escribir? Y yo creo que desde toda la vida. Más de lo que yo sé escribir, escribo desde 12, 13 años, ¿no? Pero cuando yo por ahí le digo el oficio de la escritora, creo que el oficio lo empecé a construir hace como 4 años, un poco, como por ahí. Y todavía estoy en eso, estoy como en la búsqueda de decir, bueno, esta es como mi identidad más de laburo. De tomarlo con seriedad, ¿no? De eso. Que no es como un juego, para mí no es un juego azaroso, es como un estilo de vida de la escritura. Entonces creo que hace 4 o 5 años fue como más full, más decir, bueno, hay tiempos de laburo, tiempos de lectura, tiempos de nada, pero como siempre está ahí, como ahí que durante la semana se escribe poco, mucho, o se piensa en eso, en ese ente artístico, en la palabra por lo menos, ¿no? O en el poema. De esos 4 años para acá, ¿sentiste que como que costó mucho empezar en esa búsqueda, o lo sentiste más bien natural? ¿Dijiste en ese momento, voy a, o salió todo más? No, yo creo que es algo natural, porque también parte de una necesidad, ¿no? O sea, toda artista, ya sea con el objeto que se relaciona, con el lenguaje que se relaciona, ya sea plástico, musical, literario, el sujeto artista tiene una necesidad, que es una necesidad ante el mundo, como de vivir ante el mundo. El poeta es un poco bicho más raro, me parece a veces, un poco más romántico en eso. Entonces yo creo que eso está como latente, porque para mí es parte de mi identidad, vamos a poner mi subjetividad, está todo el tiempo latente. Después está lo otro, que sin organización, sin oficio, sin ponerte a laburarlo, a veces no sucede, ¿no? Digamos, uno también tiene que hacer que suceda eso. Y a mí me cuesta un poco, o sea, me cuesta mucho poder negociar mis largas jornadas laborales con después el escribir, ¿no? Si laburás 10 horas por día y después sentarte a la noche a escribir, es complicado. Cuando querés solamente por ahí desconectar, que seguramente lo haces, pero entonces, ahora ya ahí, no tanto. Eso es un poco lo que más me cuesta
a mí, ¿no? Como en mis procesos por ahí. Pero bueno, el poema siempre está ahí, está dando vueltas. Vas en el bondi, yo voy en el bondi y ya estoy como pensando imágenes o anotando. Después, bueno, lo construyo, o esa imagen, o esos 2, 3 versos quedaron ahí guardados, después vuelven, ¿no? Quizás la poesía lo que para mí me permitió fue como un poco al comienzo dentro de mi disciplina poder crear algo. Que es indisciplina cuando yo digo un poco esto de que el laburo con las palabras las puedes tener como donde estés, ¿no? Eso es lo que yo te digo, estoy en la plaza, estoy en el bondi, estoy en el laburo en la escuela, y ahí la cosa sucede, estás mirando algo, y ahí como el objeto A, con partícula A del poema, ahí me surge. Después hay otros tiempos más de intimidad donde lo laburo, lo desarrollo. ¿Te gusta esto del proceso me refiero a corregirte, editar y darle, pulir, dejar macerar? ¿Te gusta eso? Sí, también cada poema es un mundo distinto. Hay poemas que son, no sé, como que surgen de la nada y salieron, y ya tuvieron el ritmo al toque. Tienen ritmo al toque, la imagen. Y dices, uy, qué bueno. Es maravilloso, es un éxtasis, ¿no? Después hay poemas que tardan un toque más, en mi caso particular, ¿no? Digamos, cosas que tardan un poco más, por ahí está la imagen, y están los primeros versos, y los dejo. Después vuelvo siempre a corregirlos, pero en la corrección por ahí también yo intento laburar mucho encontrando mi propio ritmo, ¿viste? Entonces tengo como ese proceso de decir, bueno, qué ritmo va a tener cada poema, cómo voy cortando los versos, cómo los voy organizando. Después de que está la imagen, digamos, empiezo como a laburar la cuestión más rítmica. Ahora estoy como en esa. Después lo que venga. Sí, tampoco me parece... yo soy media... sería... etérea, algo así, digamos. Me gusta jugar un poco con el estilo. Si bien yo creo que no tengo la misma identidad poética ahora que hace 4 años atrás, pero jugar con el estilo, jugar con mi propio estilo, tensionarlo, me divierte mucho. Me gusta sentarme, con la poesía de base me gusta sentarme, escribir y divertirme. Eso, ¿no? Como jugar muchísimo con el sonido, con el ritmo. Y después por ahí hay cosas que dejo de pensarlas como con el ritmo, y les empiezo a trabajar como poesías que es como si fueran listas sueltas, ¿no? Palabras de listas también, como que me gusta jugar constantemente por ahí con la forma. Hablas de estos 4 años, un poco también de lo de antes. Me gustaría ir justamente más atrás. Me dijiste que más o menos la parte del oficio, se quiere, 12, 13 años, que era cuando todavía estabas allá en Glow, en la zona sur, ¿no es cierto? O en Glow sería más o menos, ¿no? Digo, para saber qué era lo primero que escribías allá en el conurbano, y después qué empezaste, digamos, qué siguió en Santiago del Estero. Y después vamos a llegar acá. La cuestión es así. A ver. Yo soy del conurbano. Sí. Y viví hasta los 14. Sí. Y bueno, y eso es una escritura muy adolescente, más aniñada, más infantil, digamos. Sí. Pero era como la cuestión más sublimatoria, ¿no? A adolescente. Pero empezaron los primeros trazos. Empezaron los primeros trazos, cosas así, adolescente enojado con sus padres porque te tenés que mudar, ¿no?
mucho, mirá lo que me haces recordar. Tenía como muchas, viste, el adolescente también tiene mucho romance con la muerte, ¿no? Digamos, porque bueno, justamente es esa etapa de quiebre. Mucha cosa con la muerte también, ¿no? Con ese coqueteo ahí. A mí me gusta mucho la música y escuchaba mucho grunge, entonces después muchas cosas también basadas en bandas que a mí me gustaban. No sé, como Nirvana, como que las cosas iban por ahí, como esos tópicos. El adolescente desgarrado, pesadísima. Y después en Santiago del Estero yo creo que hubo ciertos tópicos que tienen que ver mucho más como con el desarraigo, ¿no? Una vez mi mamá me había encontrado unas cosas que yo escribí y me llamó así. ¿Por qué, hija? Estás a la mamá y papá decinos. Pero era muy oscuro. Pero bueno, típico como adolescente. Pero creo que también había una cuestión muy existencial también, que creo que a veces la sigo, no sé, la sigo arrastrando. Después de Santiago del Estero yo me mudé a San Francisco, Córdoba. Y podría hacerlo allá en Estados Unidos, así que está bien. Ojalá. San Francisco, que es una ciudad que queda en el estado de California. Sí, creo que sí. Oh, cerca de Los Ángeles. Qué lindo. O el estado de Los Ángeles, ¿no? Sí. No, San Francisco. San Francisco, Córdoba. Córdoba, sí. Soja. No, pero bueno, ahí conocí, creo que ahí también fue como un punto muy como hermoso, o sea, de una época de mi vida, donde ahí conocí amigos artistas, y ahí me empecé a vincular con un grupo de artistas, que después todos nos fuimos de San Francisco, uno se fueron a Buenos Aires, muchos nos vinimos para Córdoba capital, y ahí fue como los primeros laburos que tenía que ver yo vivía en una casa y teníamos una impresora, entonces era como la sede donde imprimíamos fanzines entre todos. Teníamos como un grupo que se llamaba El Pantano. Buen nombre. Sí. Que estaba como compuesto, por el China, que es un amigo mío que es artista visual, que ahora está en Buenos Aires. Estaba yo que escribía, Guille en esa época, que éramos pareja, él es músico, entonces, como Laurita, que es artista visual, era todo un conjunto de cosas. Mati, experimentador sonoro, entonces teníamos un grupo, era un delirio en San Francisco, donde ahí no sucedía nunca nada, y nosotros estábamos yo vi una casa ahí, y las reuniones y los eventos eran en San Francisco, en esa casa, en El Pantano, y allá hacíamos ciclos. Fantaseaban fuerte, imagino. Sí. Eso fue, no sé, hace un par de años atrás, y ahí yo, empecé más con la autoedición. Pero antes, en el 2014, hice la primera edición, en esto también jugando un poco con mi amigo China, que es artista visual, que es dibujante. Hicimos un libro juntos, que creo que fue la primera persona que le dije, mira, tengo todo esto escrito. Me decía, hagamos algo, y ahí hicimos un libro sumamente artesanal, hermoso, así toda a mano, full a mano, y hacíamos muchas estas presentaciones autogestionadas, llamábamos a distintos artistas. Era re divertido, éramos muy jóvenes y nos divertíamos mucho. Y ahí fue, yo supongo que habrá sido año 2014, 2015, donde dije, mira qué bueno esto. Pero lo hermoso es que siempre fue con el otro, ¿no? Con los otros, con los amigos, con las amigas. Nunca lo hubiera podido hacer sola, ¿no? Nunca hubiera podido escribir, sí, lo hago sola, pero, no sé, editar, generar vínculos, redes. Cuando digo editar, cuando digo, esto que tiene que ver con lo público, ¿no? Con el afuera. O sea, no, porque un poco necesitas la mirada del otro, ¿no? Y estar con el otro. O sea, yo creo que si no hubiera sido por mis amigos, no sé si hubiera editado, mostrado mis cosas, ¿no? Si me hubiera sido como por ese acompañamiento. Qué hermoso. Por eso los quiero todos a mis amigos. Todos rufianes.
y rufianas. Bueno, clave eso, ¿no? Cuando hay alguien que dice, che, si editas, ¿y qué haces? ¿Por qué no lo...? No, pasa... hacelo. Y te van como de a poquito empujando. Sí, se llama yo digo la tecnología, no le digo yo, no me acuerdo quién es el autor, la tecnología de la amistad. Eso, ¿no? Digamos. Que me parece que en Argentina hay un libro que se llama La máquina de hacer libritos, que es una tesis de Moscardi, creo, que tiene un par de capítulos donde analiza muchísimo lo que es todo la edición en los 90, el circuito literario en los 90 en Argentina. Y esta cosa donde se editaban entre los amigos, ¿no? Digamos, como el laburo constante entre los amigos. Uno editaba al otro con su editorial, después invitaba al otro y así. Y ahí como ese dispositivo amistoso se dispone, digamos, para, bueno, sacar la obra a la afuera, ¿no? Digamos, gestar la obra y sacarla al mundo. En tiempos de crisis, ¿no? Y en tiempos donde por ahí cuando uno también piensa la autogestión es así. No puedes andar esperando que una editorial venga y te diga, che, vamos a editarte, por eso no va a pasar. Sab, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Bueno. No te amo a vos, pero sí amo Internet. Amo Internet. Podría amarte a vos, pero amo mucho más Internet. Vos no podrías amarme a mí. Nací armada hace rato, en el lejano conurbano, con una punta puntillosa entre las piernas, que te hace poner re loco cuando me ves, cuando me voy, cuando entras en mí, con todo mi permiso. Pagas completo los boletos, pagas completo el peaje, hasta que me dejas sola. Por eso, más que a vos, amo Internet. Detergente audiovisual que no me hace pensar. Qué lindo ser la mejor amante del tiempo, de la inutilidad. Qué pena que mi filosa punta te haya ahuyentado. Nadie ama de verdad a una chica que sueña con ser amiga de More Real. El paisaje es el siguiente, grábatelo. Hacete un favor. Hotel se prende fuego. Cortina de baño en llamas. Un padre con el corazón roto se agarra el pecho. Alguien grita que se muera. Altar de San la muerte ilumina las plegarias. Santo de los excluidos, los diferentes. Vos los diferentes no entendés nada. Yo los entiendo a todos. Puedo besar a un pichiciego, pasarle la lengua por los dientes. Vos le tendrías asco por su olor a carne sucia. Por eso amo mucho más Internet. Tengo una promo por 12 meses. La pago solita. Quiero ver cosas que pasan por la pantalla. El brillo me alumbra, me hace ver tan linda. Internet me halaga, Internet es fiel. Internet me acompaña, me lleva de viaje por el mundo a la noche cuando me dejas pegajosa, hecho una maricona, arriba de un planeador bien borracho, que va directo a estrellarse contra mi cama. Cosas para recordar. Autogestión, autoflagelación, autoestima, automedicación, autodescontrol, mejor que el autocontrol, culpa y masturbación, automático, piloto sin dirección, un cuartito, noche de Navidad, muerte, resurrección, inacción, alcohol y limón, porro, me mirás, distracción, aburrimiento, año nuevo chino, la luz, la molestia, tirar la piedra, mostrar la mano, vomitar, reír, vomitar, llorar, dormir, comprar, trabajar, pagar, recordar, olvidar, vos me mirás, de nuevo me mirás, me hablás, poco me hablás, la lista es interminable, excitantemente asquerosa, te gusto igual, vos también me gustás. Villa Numancia. Luego de la desgracia del huracán, el cuerpo de la vaquita quedó colgado, electrificado, balanceándose en una torre de alta tensión.
Una vaca se podía elevar, era real, lo vimos por la tele. Algunos afortunados lo disfrutaron de cerca. También fue real el serpentario destruido por la tormenta. Las víboras escaparon, anduvieron felices por toda Villa Numancia. Pasearon entre nosotros, visitaron las casas de los vecinos, visitaron nuestra casa. Las bichas, le decía mamá. En defensa de mi familia, maté una con una piedra gigante. Pensé que me iba a sentir una madura mujer. El esfuerzo de aplastar la serpiente con mis pequeños brazos con la ayuda de un proyectil de tiempos prehistóricos haría visible mi fuerza ante todos, pero solo dejó a simple vista la pegajosa sustancia de un cuerpo no vivo. Con nosotros, Saba Alegre, aquí en Restos Diurnos, en esta temporada 2025, el programa 337 de Restos Diurnos. Sab, estamos con este libro de materiales, o poemario de materiales explosivos. Me gustaría saber si ya estás proyectando algo nuevo, me refiero a algo más terminado, o falta todavía, porque, no sé, estás en fase escritura, corrección y todo lo que conlleva. Estoy en fase escritura más acercada a la narrativa ahora. Tengo como un par de años. Hay una obra que va lento, despacio, pero va. Estoy con eso. Y bueno, también escribiendo poesía como con mis rutinas, ¿no? O sea, no lo pienso como... Me cuesta pensar cuando escribo poesía como voy a hacer un libro de poesía, va a ser este proyecto. No, está ahí, o sea, latente. Con la narrativa el proyecto es un poco distinto. Es otro acercamiento a la palabra, como lenguaje, ¿no? Para mí, en mi manera de elaborarlo. Pero bueno, estoy con eso. Un poco sobre todo viendo los tiempos, el proceso, la organización, la forma. Yo le pongo de acá 2 años, 2 años y medio. Soy de procesos largos, como la canción de Melero, El Cita. Sí. Pero bueno, ahí. Estimada Sab Alegre, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido aquí en el programa. Espero que la hayas pasado bien y muchas gracias por venir. Y te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Un paseo con David Foster Wallace. La poeta sueña una mañana de invierno con David Foster Wallace. Poeta y narrador son amigos, caminan por la casa, comparten ideas, ritmo, puntuación, respiración. Juan con el perro, le tiran la pelota, él nunca vuelve, tampoco lo esperan. Avanzan con pasos lentos. David es mucho más alto que la chica. Ella lleva unas Converse de tela. Es una transposición corpórea de Leonor. Simula la intimidad de 2 enamorados. La vergüenza en este mundo es de todos. Lenguaje desgarbado y completamente desnudo para esta gran ocasión. Wallace le habla sobre la propia inmolación. Esquivan las alusiones sobre el bardo Todol, el samsara, la luz. Se pide una Coca-Cola Diet, una hamburguesa con queso chorreante. Le dice que se vaya de la casa, pero que antes la pinte con látex, blanco, bien blanco. Olvídate de la cultura pop, es necesario. Le repite que se vaya de la casa. Afuera llovizna.